La paz esté con ustedes. Amigos, durante estas semanas estamos leyendo del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que es una obra maestra. Contiene muchas de las grandes parábolas de Jesús y esta era una forma típica de enseñar. Jesús raramente enseñaba de una forma doctrinaria, enseñaba a través de estas historias evocativas. Las parábolas a menudo ponen las cosas patas para arriba, invierten nuestra expectativa, nos hacen pensar de modos frescos y desafiantes. Tenemos muchas hoy, pero quiero centrarme en una porque pienso es muy rica, tanto teológica y espiritualmente. Es la famosa parábola del trigo y la cizaña, para nombrarla con su nombre clásico. Podríamos simplemente decir el trigo y la maleza. Veamos, así es como comienza la historia. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. El sembrador de la semilla aquí entonces es el Señor. ¿Y qué está sembrando? Bueno, el trigo bueno del reino. Piensen en todas las manifestaciones de la actividad de Cristo en el mundo. Piensen en la iglesia en su mejor versión. Piensen en los santos. Piensen en la santidad diaria. Ese es el trigo que viene de estas buenas semillas que se han sembrado. Pero mientras dormían, y eso es importante de resaltar, muy a menudo la infiltración del mal llega de formas ocultas y clandestinas. Lo vemos venir claramente. Oh, miren, allí está el mal. Actuamos, pero muy a menudo sucede a nuestras espaldas. Se nos insinúa de formas astutas, ocultas, mientras todos duermen. Noten esto también, por favor. Dormidos. Les he dicho a menudo que en la Biblia es un símbolo negativo, un tema negativo. Significa falta de conciencia espiritual. Piensen en los 3 discípulos durmiendo en el jardín de Getsemaní mientras Jesús está en apuros. Mientras estaban durmiendo. Piensen en David tomando esa larga siesta en el techo de su palacio antes del incidente de Betsabé. Dormir significa falta de atención espiritual. Mientras estaban dormidos, sin atender, el mal logró infiltrarse en la iglesia, en el mundo de los santos, etc. Así que cuando creció el cultivo y dio frutos, apareció también la maleza. Esta es la lección número 1 de esto. Deberíamos esperar corrupción incluso dentro de las mejores manifestaciones del reino de Dios. Permítame decirlo de nuevo. Deberíamos esperar corrupción incluso dentro de las mejores manifestaciones del reino de Dios. Recuerdo años atrás cuando era estudiante en el seminario Mundelein, teníamos este profesor maravilloso, ha partido con Dios ahora. Se llamaba Charlie Meyer, Monseñor Meyer, y enseñaba historia de la iglesia. Y Charlie, así lo llamábamos, tenía un cierto placer, diría yo, al contar algunas de las historias de los papas y obispos y de la jerarquía corrupta del pasado. Y sucedía todos los años que llegaban estudiantes al seminario llenos de idealismo y con cierta ingenuidad se escandalizaban por estas historias. Y Charlie lanzaba una sonrisa un poquito maliciosa. Bueno, vean, había algo verdaderamente beneficioso en aquellas lecciones de historia, porque nos estaba mostrando la verdad de esto. Sí, la iglesia a lo largo de los tiempos, en toda su gloria, sí, en los santos y sí, en los grandes y santos papas y líderes, sí, ciertamente. Pero desde el comienzo siempre hubo corrupción, pecado, degradación dentro de la vida de la iglesia. Deberíamos esperarlo. ¿Por qué? Porque un enemigo ha estado trabajando. Eso es lo que dice la parábola. Así que en términos de la parábola es cierto enemigo del sembrador de la semilla. Tal vez sea un campesino rival o alguien, pero sabemos lo que significa en el orden espiritual. Sin caer en cierta forma de maniqueísmo, no es como Dios contra cierto poder oscuro equivalente. Eso es la guerra de las galaxias. Eso no es la Biblia. Sin embargo, la Biblia habla efectivamente de estos poderes espirituales oscuros y destructivos que se levantan contra los propósitos de Dios. Y efectivamente, cualquiera que tenga cierta madurez en la vida espiritual sabe esto, que cuanto más se manifiesta la gloria del reino,
más lo persiguen los poderes oscuros. Cuanto más clara es la operación de la gracia, más agresiva es la operación de los poderes oscuros. Un enemigo ha hecho esto, ha sembrado a propósito estas semillas entre el trigo, para que cuando crezca el trigo, allí está, sí, hermoso y sano, pero miren cómo está ahora rodeado de cizaña. Eso es lo maravilloso de esta imagen. No es como si, bueno, tienes el trigo y, allí está la maleza encima o cerca de él. No, no. Crecieron juntos. La maleza alrededor ahogando al trigo. Ahora bien, esto es lo realmente diabólico aquí, y la parábola es muy buena mostrándolo. Miren, por favor, cómo continúa la historia. Sus trabajadores le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él contestó, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Existe aquí una verdad metafísica y espiritual muy profunda. Primero, la metafísica del mal. Agustín vio esto, también lo vio Tomás de Aquino. El mal no es algo sustancial en sí mismo. El mal es, tal como lo expresa Aquino, privatio boni. Es una carencia de bien, es una corrupción de lo que es bueno. Es una falta en algo que de otra manera es bueno en sí mismo. Les daré un ejemplo tonto de una caries en un diente. ¿Qué es lo malo en una caries? Bueno, es esta corrupción de algo bueno. El diente es bueno y tiene un propósito natural importante, y ahora tiene una caries en él, tiene una corrupción en él. Esto significa que el mal es siempre, escuchen esto, parasitario del bien. De nuevo, no es como si, bueno, aquí está el bien y allí está el mal. No, el mal por su misma naturaleza está dentro del bien. Es una corrupción del bien. Es parasitario, por lo tanto, del bien. O piensen en un cáncer que está comprometiendo un órgano. Bueno, el órgano es bueno, está haciendo su actividad saludable, natural, pero ahora lo está corrompiendo el cáncer. ¿Cuál es la consecuencia? Es prácticamente imposible querer llegar al mal sin amenazar, en cierto modo, al bien. ¿Ven el por qué? Si fueras un dentista experto y descubrieras, sí, hay una caries en un diente, bueno, permítame entrar allí y quitarla. Bueno, no funciona de ese modo. No vas simplemente y la quitas o haces a un lado el diente y luego luchas contra esa caries. No, la caries está en el diente. Y por lo tanto, si quieres resolver el problema de la caries manteniendo la integridad del diente, debe ser muy, muy delicado y cuidadoso. Hablen con cualquier cirujano, cualquier oncólogo que trate con un cáncer. Sucede lo mismo. Están enfrentando a un tumor que es parasitario de cierto órgano sano. Simplemente entre y extirpe el cáncer. Bueno, mejor que tengas mucho cuidado con eso. De acuerdo, desplacémonos fuera del campo de la fisiología. ¿Qué sucede con una parroquia corrupta? ¿Una iglesia corrupta? ¿Una comunidad corrupta? ¿Es mala la corrupción? Sí, por supuesto que lo es. De acuerdo, lo sé. Entremos directamente y quitémosla. Bueno, lo mismo que con el diente. Lo que sea que esté corrupto allí, digamos, sea una parroquia, es parasitario de lo bueno y saludable de esa parroquia. Tiene que serlo. Así es como funciona. Pueden decir, esa comunidad, cielos, está plagada de pecado y de corrupción. Sí, pero para quitarlo sin destruir la comunidad misma, tienes que ser muy cuidadoso. Es una lección que pienso que tienen que aprender los sacerdotes jóvenes a menudo, porque se involucran en una parroquia, es un típico error de principiante, y lo ven inmediatamente. Oh, sí, esto es un caos y no está funcionando. Sí, de acuerdo, cierto. Pero el pastor sabio dirá, pero no puedes ir y arrancarlo directamente con las dos manos. Debes ser extremadamente delicado y cuidadoso para extirpar el mal sin destruir el bien.
Y es por esa razón que el maestro dice en la parábola, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Recuerden todos ese principio. Piensen en la maleza envolviéndose alrededor del trigo. ¿Arranque esa maleza? Sí, y se arrancará el trigo con ella. Así que, ¿cuál es la conclusión? Escuchen la parábola. El maestro dice, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Lo que se está señalando aquí es que sí, estamos a favor de lidiar con el mal cuando lo vemos y con la delicadeza requerida y todo lo demás. Sí, efectivamente. Pero también, al final de cuentas, ciertos males solo pueden ser enfrentados por Dios. Es solo Dios el que tiene la delicadeza y la sabiduría para separar el trigo de la cizaña. Tal vez algunas veces, ante la presencia de un mal terrible, debemos ser pacientes y permitir a Dios que realice su tarea. Y ahora un punto más. Podría ser el caso que algunas veces, sé que es un misterio elevado, lo sé, y es un misterio frustrante también, que algunas veces Dios permita el mal, como dijo Agustín, para obtener un bien mayor. ¿Será posible que Dios haya permitido cierta corrupción y cierto mal precisamente para sus definitivos propósitos buenos? Como muchos han señalado, el escándalo de los abusos sexuales que hemos atravesado en la Iglesia en los últimos, 25 años, ¿influyeron en una purificación verdadera en la Iglesia? Absolutamente, me parece a mí. ¿Estoy poniendo excusas? No. Sino observando cómo Dios podría permitir ciertas formas de mal para obtener un bien mayor. Permítame darles algo más de Aquino, y sé que es desconcertante, y sé que es un poquito problemático, pero es justo para este punto, y es bastante interesante. Tomás dice, algunas veces Dios permite incluso hasta el pecado para permitir que afloren ciertas virtudes. Su ejemplo, sin la crueldad del tirano, no existiría el temple del mártir. Piensen en todos los mártires que fueron asesinados por tiranos terribles. Bueno, sé que suena raro de decir, pero sin la maldad de los tiranos no hubieran visto esa virtud. Les daré un ejemplo particular real. Maximiliano Kolbert. Piensen en el gran santo de Auschwitz, en todo su poder y gloria espiritual. El simple hecho de que sin la opresión de Hitler no hubiera habido un Maximiliano Kolbert. Permite Dios algunas veces, sé que es espantoso decirlo y no siempre lo vemos, les estoy dando ese único ejemplo, pero típicamente no lo vemos claramente. Pero permite Dios algunas veces que la cizaña se envuelva sobre el trigo para sus propósitos. Ahora, nada de esto tiene el designio de dar una respuesta clara. Este es el problema del mal y aquí está cómo lidiar con él con los pasos 1, 2 y 3. No. Es una historia que echa luz sobre diferentes aspectos de este problema tan espinoso. Así que denle una mirada esta semana, saquen tal vez sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 13 y encuentren esta parábola. Piensen en sus propias batallas contra la maldad y contra el pecado a la luz de lo que nos está diciendo aquí el Señor. Y Dios los bendiga.